Gracias, Señor. Muy buenos días, queridos hermanos, y en un día precioso de sol que le aconsejo, báñese de sol en esta mañana y en esta tarde, salga al patio, disfrute de esta naturaleza maravillosa que Dios nos da, y damos gracias a Dios, a tanto Ari como Andrés que nos están acompañando y dirigiendo en la multimedia, y damos gracias a Dios porque podemos comunicarnos. No estamos aquí en el templo juntos con todos, la iglesia, pero estamos unidos en un espíritu y queremos transmitirle lo que la palabra del Señor tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a continuar con todo este tema de la segunda venida de Cristo, y quiero leerles un pasaje en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Me gustaba leer el 3, pero vamos a leer desde el versículo 1. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, dice el apóstol Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros y os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, vivimos en una situación en que no debemos dejarnos engañar, decía hace más de 2000 años el apóstol Pablo, pero tenemos que ser conscientes de una realidad. ¿Cuál es nuestra realidad hoy? Que el espíritu del anticristo está en marcha, está funcionando. Es increíble la deshumanización que el diablo está llevando adelante en esta humanidad, en este tiempo. ¿Por qué razón? Él quiere a toda costa destruir la imagen de Dios en nuestra vida. Y por eso es que lleva a que el hombre, la mujer, el joven, el niño pueda carecer de esa realidad, pero a la vez implementar en el carácter de cada uno de los seres humanos. ¿Qué cosa? Que se acostumbre a que lo normal sea la degeneración, lo normal sea todo aquello que aparta nuestra vida de los principios, de los mandamientos del Señor. Les leo ahí en 2 Timoteo, donde el apóstol está mencionando a este joven. Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres como amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, esto que está profetizado está dándose hoy. Esta es la realidad. Y nos llamaba la atención con mi esposa cuando en estos días por televisión estaban dando la creación de una robot que iba a trabajar como enfermera. Y uno la veía y parecía un ser humano, pero la inteligencia y la tecnología ha llegado a tal punto que los controles que se hacen en un robot o en un dron, de una precisión para tirar una bomba increíble. Estamos avanzando de tal manera que nos sorprende día tras día, no años, sino día tras día. Ahora, el apóstol estaba mencionando recién de la venida del anticristo. Estaba mencionando de la iglesia en cuanto a eso. Entonces, yo quisiera, a través de un diagrama que vamos a pedirle a los muchachos que nos pasen y ustedes los puedan tener, ¿sí? Dice diagrama de los tiempos finales, y usted puede leer principio de dolores. ¿Qué cosas? Guerras, sediciones, hambrunas, terremotos, inmoralidad, engaño, persecución. Eso es lo que hemos empezado a vivir en estos tiempos. Pero de pronto vimos ya estos días atrás lo que es el rapto, o sea, el arrebatamiento de la iglesia para estar con el Señor. Y ustedes pueden ver también arriba, dice pacto del anticristo con muchos. Una semana de años, 7 años. O sea, aparece el anticristo, que va a durar un periodo de 7 años y está dividido en 3 años y medio y 3 años y medio. Pero debajo usted puede leer paz y seguridad. Eso es lo que el anticristo va a comenzar a dar. Paz y seguridad. Dentro de la conmoción que está viviendo el mundo, dentro de la globalización que estamos viviendo cada uno de nosotros, nos damos cuenta que al levantarse esta persona por obra de Satanás, va a traer paz y seguridad. Ahora, es interesante, y yo quiero recalcar algunas cosas en cuanto al anticristo, porque según las profecías, y no quiero entrar mucho en detalles, pero vamos a ver que habla de una persona que no va a aparecer en un principio como de mucho conocimiento en cuanto al mundo, pero lo que menciona la profecía, este cuerno pequeño, pero va tomando dimensión por la obra de Satanás y va a trascender mundialmente y va a proponer paz y seguridad y un nuevo tiempo de gobierno mundial. Y aún 10 naciones van a estar unidos a ellos. Hay una forma de acompañarlo políticamente, económicamente, pero también le va a acompañar todos aquellos cristianos o aquel sistema religioso apóstata que no ha querido seguir los principios y los mandamientos de Dios y van a acompañarle en su gobierno, y aún los judíos, porque él va a hacer un pacto
pacto con ellos para que el pueblo de Israel pueda levantar su templo. Entonces, todo esto en estos primeros 3 años va a comenzar a funcionar a pleno, y aparecen también en este tiempo 2 testigos que el Señor va a estar brindando. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Quiero que ustedes puedan ver a través de esto y darse cuenta de la magnitud de todo esto, ¿sí? Bueno, vamos a dejar un poquito este diagrama de lado por ahora, pero quiero hacerles recalcar algunos aspectos que me parecen que tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. En este pasaje nos muestra lo que sería la Trinidad del Anticristo. O sea, muestra al dragón como Satanás, a la bestia dirigida por Satanás y el falso profeta, que nos da a entender siempre la imitación de Satanás a lo que significa Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta aparición, este levantarse de Satanás en estos 3 años y medio muestra de que él tiene un plan, y el plan es destruir la obra de Dios, destruir la iglesia, destruir la humanidad para llevarla a su propio principado. Pero qué lindo es de que la palabra de Dios nos va dando a entender que los planes que Él tiene están controlados por el Señor. Los últimos 3 años y medio son llamados los de gran tribulación. La bestia, que es el anticristo, comienza a transformar el sistema y utiliza el falso profeta, que va a estar trayendo tremendas cosas, como que va a erigir una estatua enorme para que todos aquellos personas que están viviendo en esa época puedan adorarle, y a la vez le va a dar soplo de vida como para que pueda estar hablando. Los testigos van a seguir predicando el Evangelio. Esos 2 testigos que aparentemente, por lo que descubría en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, pueden llegar a ser Elías y Moisés. Estos 2 testigos van a predicar el Evangelio de Jesús con señales y maravillas. ¿Dónde? En Jerusalén. Y ellos van a dar a conocer la misericordia de Dios aún dentro de esa situación tan tremenda que se está viviendo. No hay duda que en esa época de la gran tribulación, muchísimas cosas. La ira de Dios va a ser sobre la humanidad. Digo muchísimas cosas como terremotos y enfermedades tremendas. Usted puede aún descubrir en el Apocalipsis las copas de la ira de Dios que son derramadas sobre la tierra. Y aún dentro del sufrimiento, y aún que muchas personas van a querer
con gran exclamación, que la muerte los atrape, que quisieran morir, eso no va a suceder. Y aún es triste cuando en la Biblia dice que a pesar de toda esa gran tribulación, la gente no va a querer saber nada de Dios. La guerra del anticristo y del falso profeta y de aún del dragón, Satanás, contra los testigos va a llegar a un clímax que los va a terminar matando. Sus cadáveres, dice, van a quedar en la plaza por 3 días y medio. Todo el mundo lo va a ver. Y es interesante, creo que es el versículo capítulo 11 de Apocalipsis, el versículo 3 dice, me gustaría leer desde capítulo 11, versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y lo de los pueblos, tribus, lengua y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas que habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. O sea, uno lee todo este pasaje de la Biblia que es realidad, es verdad de Dios para nosotros, y nos muestra cómo se van dando los desarrollos en este tiempo. Cómo uno puede leer, los moradores de la tierra se mandaban regalos, estaban contentos. ¿Y saben por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo llega a nuestras vidas, aún hoy, y muchos lo rechazan. ¿Por qué razón? Porque pone al descubierto nuestro pecado, nuestro individualismo, nuestro egoísmo, nuestra corrupción, y nos lleva a vivir conforme a lo que Dios preparó para cada uno de nosotros. Queridos, estos testigos no quedan inmunes, reciben vida, reciben el espíritu de vida que los transporta a estar en la presencia del Señor. Por más que el anticristo ha querido matarlos, ellos vuelven a la vida por voluntad del Señor. Querido, usted y yo tenemos la posibilidad maravillosa de en este tiempo reconocer a Jesucristo, de decirle: aquí está, yo quiero que seas el Señor de mi vida, y Él va a comenzar a hacer una obra completa. Lo último que quería ver en esta mañana es el
pasaje de Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 y 20, donde menciona: y vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada con ella, el falso profeta que había delante de ellos, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Y vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Lo último que acontece al final de estos 3 años y medio de tremendas cosas es la famosa batalla del Armagedón. O sea, el enemigo ha convencido, Satanás con la bestia y el falso profeta, convence a las naciones para venir a hacer la guerra en Jerusalén. Ahí, en estos días atrás, veía con mi esposa una documental de un hermano que iba visitando Nazaret y mostraba cómo llegaba a un lugar que le llamaban el Despeñadero. Era el lugar donde la gente que se había enojado con Jesús por la palabra que les daba, había llevado a un lugar muy alto para que él pudiera caer al vacío y morir. Y la Biblia dice que él, en un momento, cuando llegaron ahí, solamente se abrió paso entre la multitud y se fue. Nadie le pudo tocar. La presencia de Dios impactó a los demás y pudo irse del lugar. Pero al mirar, tenía todo el valle de Megido, ahí donde se iba a desarrollar, donde se va a desarrollar esta guerra del Armagedón, que en un tiempo todo ese valle, que era imponente, la verdad que la cámara nos hacía ver todo el lugar, algo preciosísimo. Pero en un tiempo todo ese lugar era desierto, era roca, era muy, muy desértico, pero el pueblo de Israel en todos estos años, después de 1948 que se le cedió a ese lugar, esa nación, que se formó la nación de Israel, comenzaron a trabajar, y lo que veíamos en la documental de estos días era que había todo sembrado, verdores, plantaciones de olivos, algo precioso. Bueno, en ese lugar se va a desarrollar la batalla del Armagedón. Dice, se reunieron los reyes de la tierra y querían para pelear contra Jesucristo y los reyes. En este lugar que hemos leído, y vi, dice, la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y es Jesucristo con los ángeles que vienen a pelear. ¿Qué va a pasar con esto? Dice, y la bestia fue apresada, y el falso profeta también. Y aún, dice, vi un ángel
que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón. O sea, todo el plan de Satanás llega a su fin. Él es vencido, el anticristo, es vencido el falso profeta y fueron, dice, lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde y con azufre. Tremendo el desenlace de estos que se oponían tremendamente a todo lo que es Dios. Pero aún así, el dragón, o sea, Satanás mismo es prendido y por 1000 años es encerrado hasta ser largado. Pero, hermanos, yo no sé si usted se da cuenta de todo esto, pero es interesante cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué toda esta revelación? ¿Por qué da detalle tras detalle en estas profecías, tanto en Daniel como en Apocalipsis? Y creo que tenemos que entender de que el propósito de Dios es, desde un principio, al enviar a Jesús a nacer, a vivir entre nosotros en la tierra, a dar a conocer ese pasaje donde dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Está mostrando el amor de Dios a cada uno de nosotros para llevarnos a esta realidad. Y aquellos que le recibieron y creen en su nombre, Dios le ha dado el poder de ser llamados hijos de Dios. El propósito de Dios es que usted y yo podamos ser hijos de Dios en la persona de Jesús. Que el Espíritu Santo está convenciéndote y me convence a mí que debo aceptar y entregar mi vida a Jesucristo. Que Él pueda cambiar, teniendo un espíritu de arrepentimiento, toda nuestra manera de vivir, renovando nuestra manera de pensar. Y no solamente ese propósito, sino nos da a conocer cuál es el futuro de los hijos de Dios, cuál es el futuro de la iglesia, cuál es el futuro de aquellos que quieren renegar contra Dios, dejándose engañar por toda artimaña del diablo. Nos ha dejado la esperanza viva hoy. Es como decía Mabel, los cuentos tienen un ciclo y terminan. Bueno, los hijos de Dios, la humanidad completa va a llegar a su fin. Pero qué tremendo es cuando usted y yo, que vivimos con Jesucristo, tenemos esta esperanza viva. Yo sé qué va a pasar en el futuro. Yo sé qué va a pasar con nuestras vidas. Y espero que usted también, que se asegure hoy de tener a Jesucristo viviendo en usted. Que se asegure hoy de estar convencido por el Espíritu Santo, de decir, gracias Padre, me estás revelando cuál es nuestro futuro, de estar por toda la eternidad contigo. No nos damos cuenta que hoy se insiste en vivir en el presente, en el disfrutar del momento, de actuar por reacciones y lo que te dicta tu corazón, mientras el Señor está diciendo que Él quiere guiarnos a toda verdad por su Espíritu. Pero ha puesto eternidad a través del Espíritu en nuestra vida. ¿Se da cuenta de lo que es eternidad? Una vida sin fin, junto al Señor. Vamos a seguir el domingo que viene, viendo lo que es los 1000 años de reinado con Jesús, viendo lo que es el trono blanco y viendo un poquito el final donde dice, será un cielo nuevo y una tierra nueva. Realmente quiero terminar orando al Señor. Padre, te doy gracias por esta mañana.
Oh Señor, qué hermoso es estudiar tu palabra y darnos cuenta que vos no tenés improvisaciones, que aunque la estrategia y los planes de Satanás quieran llevarnos al infierno con él, tú nos das la oportunidad de aceptar a tu Hijo Jesús, de vivir entregando nuestra vida a Él, y que el Espíritu Santo nos guíe cada día a tus principios y a tus mandamientos. Gracias, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, te ruego que tú sigas obrando sanidad en cada uno de los que están viviendo esta experiencia de COVID. Señor, crea en tu iglesia un espíritu de esperanza, de convicción de que estamos confiando en el Señor de los señores, en el Rey de reyes. Y aún, Señor, lleva consuelo en tu misericordia, porque tú eres Dios de misericordia y Padre de toda consolación. Aquellas familias que han perdido a seres queridos, muy allegados, Señor, obras consuelo en cada uno de ellos. Gracias por esta mañana, gracias por estar con nosotros, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, oramos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por darnos este tiempo. Gracias, hermano, por estar compartiendo esto. Y tomen en cuenta este diagrama para seguir avanzando en todo este estudio. Dios le bendiga.